¿Alguna vez te has preguntado si el exceso de amabilidad y confianza con los demás puede jugar en tu contra? Nos han enseñado que compartir, ser abiertos y transparentes, es una virtud. Pero, ¿y si te dijera que hay cosas en tu vida que no deberían ser reveladas? No porque tengas que vivir con desconfianza, sino porque hay secretos que Dios te da para que los guardes, no para que los expongas. Las palabras tienen poder. Lo que compartes y con quién lo compartes puede marcar la diferencia entre caminar en la plenitud de la voluntad de Dios o ver cómo las promesas que Él te ha dado se diluyen antes de su cumplimiento. No todo debe ser revelado, no todo debe ser expuesto. Hay secretos del reino que solo aquellos con discernimiento saben guardar. Si llegaste a este mensaje no es casualidad. El Espíritu Santo te está protegiendo y quiere que conozcas lo que no debes revelar, porque hay cosas que los demás pueden usar en tu contra o que podrían desviarte del propósito que Dios tiene para ti. No todos tienen buenas intenciones. No todos sabrán apreciar lo que Dios ha puesto en ti. Hay personas que, consciente o inconscientemente, pueden ser instrumentos para frenarte, desalentarte o desviarte de la dirección que Dios te ha marcado. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, por hablar antes de tiempo o confiar en las personas equivocadas, pusieron en riesgo su destino. Sansón perdió su fuerza al revelar su secreto a Dalila. José fue traicionado por sus hermanos después de compartir sus sueños sin prudencia. Jesús mismo fue traicionado por alguien de su círculo cercano. A veces, lo que pensamos que es una simple conversación puede convertirse en la puerta que el enemigo usa para frenar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hoy quiero revelarte 5 cosas que un buen elegido nunca debe compartir abiertamente, porque lo que Dios ha depositado en tu vida es valioso, y si no aprendes a protegerlo, podrías estar regalándole al enemigo la oportunidad de destruirlo antes de que se cumpla. Lo que estás a punto de leer puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. 1. No contar los secretos que te han confiado. La confianza es uno de los pilares fundamentales en cualquier relación, ya sea en la familia, en la amistad o en la comunidad de fe. Se necesita tiempo para construirla, pero basta una sola traición para destruirla por completo. La Biblia nos da una advertencia clara en Proverbios 25:9. Pleitea tu causa con tu prójimo y no descubras el secreto a otro. Esta no es solo una instrucción de cortesía, sino una enseñanza profunda sobre el carácter y la integridad de aquellos que caminan en el temor de Dios. Guardar un secreto no es simplemente una cuestión de discreción, es una prueba de madurez espiritual y de responsabilidad. Cuando alguien nos confía algo en privado, nos está entregando una parte de su vida, de sus luchas, de sus pensamientos más profundos. En ese momento, nos convertimos en guardianes de algo sagrado, en depositarios de una confianza que, si se rompe, no solo puede causar daño a la otra persona, sino que también puede arruinar nuestra propia credibilidad y testimonio. La traición de un secreto es un acto de deslealtad, y la Biblia lo compara con el comportamiento de los necios. Proverbios 11:13 dice: El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Un corazón íntegro sabe que hay palabras que deben ser protegidas, que no todo lo que escuchamos debe repetirse, que hay momentos en los que el silencio es la mayor muestra de amor y respeto. Muchas veces justificamos la divulgación de un secreto con frases como: solo se lo diré a una persona de confianza, es solo para que oren por él, o no es tan grave, seguro que no le importará. Sin embargo, cada palabra que pronunciamos fuera de la confianza que nos fue dada puede convertirse en un arma que cause daño. Lo que para nosotros puede ser solo una conversación inofensiva, para la otra persona puede ser una traición irreparable. Uno de los ejemplos más impactantes de traición de confianza en la Biblia es el caso de Sansón y Dalila. Jueces 16 nos narra cómo Sansón, después de ser presionado constantemente por Dalila, terminó revelándole el secreto de su fuerza. En ese momento, él no solo le dio información, sino que le entregó su destino. Dalila no tardó en traicionarlo y usar ese conocimiento para entregarlo a sus enemigos. Esta historia nos enseña que no todos los que preguntan están interesados en nuestro bienestar y que compartir lo que nos ha sido confiado sin discernimiento puede llevar a la ruina. La lengua tiene el poder de edificar o de destruir, y cuando hablamos de más,
podemos causar heridas que tardan años en sanar. Una palabra imprudente puede romper amistades, dividir familias, destruir reputaciones y dañar la comunidad de fe. Por eso, antes de compartir algo que nos han confiado, debemos preguntarnos, ¿es realmente necesario decirlo? ¿Estoy autorizado para compartirlo? ¿Qué impacto tendrá esta revelación en la vida de la persona que me confió su secreto? El verdadero discípulo de Cristo es alguien en quien los demás pueden confiar sin temor. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la confidencialidad. A lo largo de su ministerio, muchos vinieron a él con sus pecados, con sus miedos, con sus secretos más oscuros, y nunca encontramos en los evangelios que Jesús haya usado esa información para humillar o desacreditar a alguien. Al contrario, él restauraba, protegía y levantaba a quienes venían a él en confianza. Si alguien te ha confiado un secreto, guárdalo como un tesoro. No lo uses como moneda de cambio para ganar atención o credibilidad ante otros. Si en algún momento sientes la necesidad de compartirlo, porque crees que la persona necesita ayuda, hazlo solo con su permiso o con alguien que tenga autoridad espiritual para intervenir en la situación. La confianza es una responsabilidad sagrada, y aquellos que son fieles en lo poco, Dios los honra en lo mucho. Si deseas ser una persona en la que otros puedan confiar, comienza hoy mismo a practicar la prudencia en tus palabras, a valorar la confianza que otros depositan en ti y a demostrar con tus acciones que eres digno de guardar lo que es sagrado. 2. No contar tus buenas obras para ser vistos. El deseo de ser reconocidos y apreciados es parte de la naturaleza humana. Nos gusta recibir elogios cuando hacemos algo bueno, sentirnos valorados por nuestros actos de generosidad o servicio. Sin embargo, Jesús nos dejó una advertencia clara. Cuando nuestras buenas obras son realizadas con la intención de ser vistos y admirados, perdemos la recompensa que Dios tenía reservada para nosotros. En Mateo 6, 1-4, Jesús nos dice: «Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos». Dios no solo mira nuestras acciones, sino también las intenciones detrás de ellas. Podemos hacer el bien, pero si lo hacemos para recibir aplausos, reconocimiento o validación, hemos cambiado el propósito del servicio. Jesús nos enseña que la verdadera justicia y generosidad no buscan la aprobación de los hombres, sino que se hacen en lo secreto, donde solo Dios lo ve. El problema no es hacer el bien, sino hacerlo con la motivación equivocada. Jesús nos dio un ejemplo claro cuando habló de los fariseos, quienes hacían largas oraciones en público y daban limosna de manera ostentosa para que todos los vieran. Parecían piadosos, pero su verdadera intención no era agradar a Dios, sino impresionar a la gente. En contraste, Jesús nos llama a una vida de servicio y humildad, donde lo que importa no es el reconocimiento humano, sino la aprobación de Dios. Hacer el bien sin esperar reconocimiento es un verdadero acto de fe y humildad. Cuando damos en secreto, cuando ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio, cuando servimos sin buscar elogios, estamos demostrando que nuestra confianza está en Dios y no en la aprobación de las personas. Jesús nos promete que lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensará en público. Esta es una ley espiritual que nos recuerda que Dios ve más allá de lo que los hombres ven. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Si la respuesta es porque queremos reconocimiento, entonces hemos caído en la trampa del orgullo. Pero si la razón es porque queremos reflejar el amor de Dios sin importar quién lo sepa, entonces estamos en el camino correcto. Servir en silencio no significa que nuestras acciones sean menos valiosas. Al contrario, significa que tienen un mayor peso en el reino de Dios. La aplicación de esta enseñanza es simple, pero profunda. La próxima vez que hagas algo bueno, hazlo sin anunciarlo. Ayuda a alguien en necesidad sin contarle a nadie. Ora por alguien sin que lo sepa. Da sin esperar que los demás lo reconozcan. Dios ve cada acto de amor, cada sacrificio, cada momento de servicio oculto, y Él, que todo lo sabe, se encargará de recompensarte en su tiempo perfecto. Un buen elegido no necesita la validación de los hombres, porque su verdadera recompensa viene de Dios. Si has estado buscando reconocimiento por tus buenas obras, hoy es el momento de cambiar la perspectiva.
En lugar de buscar aplausos, busca la sonrisa de Dios. En lugar de recibir honores terrenales, anhela la recompensa eterna. Porque cuando hacemos el bien con un corazón sincero, Dios lo ve y lo honra de una manera mucho mayor de lo que el mundo jamás podría hacerlo. 3. No contar tus luchas espirituales con personas inmaduras. Las luchas espirituales son una parte inevitable del caminar con Dios. A lo largo de nuestra vida de fe, enfrentaremos momentos de debilidad, pruebas, dudas, batallas internas y situaciones que desafiarán nuestro espíritu. En esos momentos, es natural buscar apoyo, desahogarnos y compartir nuestras cargas con alguien más. Sin embargo, Jesús nos advierte en Mateo 7:6 con una enseñanza profunda. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Este versículo nos revela un principio fundamental en la vida espiritual. No todas las personas están capacitadas para recibir lo que es valioso y sagrado en nuestra vida. Hay experiencias, luchas y batallas que deben ser compartidas con quienes realmente tienen la madurez y la sabiduría para entenderlas, apoyarnos y edificarnos en el proceso. Compartirlas con personas inmaduras o con aquellos que no valoran lo sagrado puede llevarnos a la desilusión, al juicio injusto o incluso a un mayor debilitamiento espiritual. A veces, en nuestra vulnerabilidad, abrimos nuestro corazón a personas que no están preparadas para manejar nuestras luchas con madurez. Buscamos consuelo en quienes no tienen discernimiento. Exponemos nuestras debilidades con aquellos que no saben cómo responder con gracia y amor, y como resultado, terminamos recibiendo consejos erróneos, burlas o críticas que nos hieren más de lo que nos ayudan. La Biblia nos muestra varios ejemplos de personas que enfrentaron luchas espirituales, pero supieron con quién compartirlas. Uno de los casos más claros es el de Jesús en el Getsemaní. En su momento de mayor angustia, no llevó a toda la multitud con él, sino que eligió a Pedro, Jacobo y Juan para estar a su lado mientras oraba. Aún así, ellos no comprendieron la magnitud de su lucha y se quedaron dormidos. Si incluso entre los más cercanos de Jesús hubo quienes no supieron apoyarlo en su momento de mayor necesidad, ¿cuánto más debemos nosotros ser cuidadosos con quienes elegimos para compartir nuestras batallas? Es importante entender que no todas las personas que nos rodean tienen la madurez espiritual para manejar nuestras luchas con sabiduría. Algunos, sin mala intención, pueden darnos consejos basados en emociones y no en principios bíblicos. Otros, por su falta de discernimiento, pueden convertir nuestra lucha en un tema de conversación en lugar de un motivo de oración. Peor aún, hay quienes pueden aprovechar nuestra vulnerabilidad para manipularnos, desanimarnos o incluso juzgarnos con dureza. La aplicación de esta enseñanza es clara. Busca con discernimiento a quién confiar tus luchas espirituales. En lugar de abrir tu corazón con cualquiera, busca mentores espirituales, pastores o amigos maduros en la fe, personas que han demostrado integridad, amor y compromiso con Dios. Ellos podrán orar por ti, aconsejarte desde la sabiduría de la palabra y sostenerte espiritualmente en los momentos difíciles. Además, es crucial desarrollar una relación íntima con Dios, donde nuestra primera reacción ante una lucha no sea buscar el consejo humano, sino buscar su dirección en oración. Hay batallas que solo pueden ser peleadas en la presencia de Dios, y si bien es valioso tener apoyo espiritual, nuestra confianza principal debe estar en Él. Si alguna vez has sentido que tu vulnerabilidad fue mal manejada, si compartiste algo sagrado con quien no supo valorarlo, no te desanimes. Usa esa experiencia para aprender a ser más selectivo con quien compartes tu corazón. No todos pueden manejar las perlas que Dios ha depositado en ti. Sé prudente, sé sabio y sobre todo confía en que Dios siempre estará ahí para escucharte, sostenerte y fortalecerte en cada batalla. 4. No compartas tus metas y sueños con personas que no comparten tu visión. Hay sueños que Dios planta en el corazón de sus hijos que no pueden ser comprendidos por todos. Hay visiones que son demasiado grandes para quienes solo ven lo natural, propósitos que solo pueden ser sostenidos por la fe y que, si son compartidos con las personas equivocadas, pueden ser sofocados antes de su cumplimiento. La historia de los espías en Canaán, narrada en Números 13:30 a 33,
es un ejemplo perfecto de esto. Dios había prometido la tierra a Israel. Era una palabra firme, un destino sellado por la fidelidad de Dios. Sin embargo, cuando los 12 espías fueron enviados a explorar la tierra, todos vieron lo mismo: un lugar fértil, abundante, lleno de recursos. Pero no todos lo interpretaron igual. 10 de ellos se enfocaron en los gigantes, en los obstáculos, en los peligros, y su miedo contaminó a toda la nación. Solo 2, Josué y Caleb, vieron la promesa con los ojos de la fe y declararon: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Pero la incredulidad de la mayoría pesó más, y el pueblo entero terminó vagando en el desierto durante 40 años. Aquí hay una verdad innegable. No todos tienen la fe para creer en lo que Dios te ha mostrado, no porque sean malas personas, sino porque su visión es limitada. No podemos esperar que aquellos que solo viven según lo que ven y entienden puedan sostener lo que Dios ha revelado a nuestro espíritu. Muchos sueños han sido enterrados no por falta de posibilidad, sino porque fueron compartidos con quienes no supieron creer en ellos. Cuando compartes tu sueño con la persona equivocada, corres el riesgo de que lo minimicen, lo cuestionen o te hagan dudar. Tal vez Dios te ha dado un llamado, un ministerio, un proyecto, pero al hablarlo con alguien cuya mentalidad es de temor o incredulidad, sus palabras pueden apagar tu entusiasmo. Puede que escuche frases como: eso es demasiado grande para ti, no tienes lo que se necesita, eso no es realista, mejor baja tus expectativas. Así es como muchas visiones se desmoronan antes de que puedan siquiera dar su primer paso. Jesús mismo aplicó este principio en su ministerio. En varias ocasiones, antes de realizar un milagro, apartaba a ciertas personas. En Marcos 5:40, cuando estaba a punto de resucitar a la hija de Jairo, sacó a los incrédulos de la habitación. Sabía que la incredulidad de otros podía ser un obstáculo para la manifestación del milagro. Del mismo modo, nosotros debemos ser sabios con quien compartimos nuestros sueños. Hay personas que, aunque bien intencionadas, pueden ser el freno que impida que lo que Dios ha sembrado en ti llegue a su cumplimiento. Esto no significa que nunca debamos compartir nuestras metas, sino que debemos hacerlo con discernimiento. Debemos rodearnos de personas que tengan una mentalidad de fe, que nos animen, que nos reten a creer en grande, que nos recuerden que Dios es fiel a sus promesas. Josué y Caleb no dejaron que la incredulidad de los otros 10 espías apagara su convicción, y años después fueron ellos quienes entraron en la tierra prometida, mientras que los incrédulos quedaron fuera. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, protégelo. No lo compartas con cualquiera, sino con quienes puedan verlo con los ojos de la fe. Busca mentores, amigos y líderes que te animen, que te desafíen a confiar en lo que Dios ha hablado, y sobre todo mantén tu mirada en Él, porque si Dios te lo mostró, Él también te dará la provisión y la fuerza para hacerlo realidad. 5. No reveles los propósitos y estrategias de Dios en tu vida. Antes de tiempo, Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros, estrategias divinas que nos llevan a cumplir su propósito en el tiempo correcto. Sin embargo, hay momentos en los que el silencio es la mejor estrategia. Compartir demasiado pronto lo que Dios está haciendo en nuestra vida puede exponernos a ataques innecesarios, generar obstáculos prematuros y atraer oposición antes de que la obra esté consolidada. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Nehemías. Cuando Dios puso en su corazón la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén, él no salió inmediatamente anunciando su plan a todos. En Nehemías 2:12-16 vemos cómo inspeccionó los muros en secreto y no reveló sus intenciones hasta que llegó el momento adecuado. Sabía que si hablaba antes de tiempo, sus enemigos podrían frustrar la obra antes de que comenzara. Comprendió que había cosas que debían permanecer ocultas hasta que Dios diera la señal para revelarlas. En la vida espiritual hay momentos de planificación y momentos de manifestación. Muchas veces cometemos el error de compartir lo que Dios nos ha mostrado antes de que sea el tiempo adecuado, y terminamos enfrentando resistencia innecesaria. Jesús mismo enseñó este principio cuando decía que había muchas cosas que aún no podía revelar a sus discípulos porque no estaban listos para recibirlas. Juan 16:12. Así como Jesús fue prudente en el manejo de la revelación,
Nosotros debemos ser sabios con lo que compartimos y con quién lo compartimos. La realidad es que no todos van a entender o apoyar lo que Dios está haciendo en tu vida. Algunas personas reaccionarán con incredulidad, otras con envidia, otras con desánimo y algunas incluso con oposición directa. Si expones tus estrategias demasiado pronto, puedes atraer resistencia, que podría haberse evitado si hubieras esperado el momento de Dios. No se trata de desconfiar de todos, sino de entender que hay procesos que requieren maduración en lo secreto antes de ser expuestos en lo público. Muchos proyectos fracasan porque fueron anunciados antes de haber sido fortalecidos. Muchas visiones se apagan porque fueron compartidas con personas que no supieron entenderlas ni respaldarlas. Por eso, Dios nos llama a ser prudentes, a guardar en nuestro corazón lo que nos revela y a actuar en el tiempo correcto. Cada gran obra necesita un periodo de preparación oculta antes de ser manifestada. Nehemías nos da una lección clave. Antes de revelar el propósito, hay que edificar en lo secreto. Antes de anunciar lo que Dios ha puesto en tu corazón, ora, planifica, trabaja en silencio, fortalece la visión y cuando llegue el momento correcto, habla con autoridad. La oposición vendrá, pero si has avanzado en la dirección correcta y en el tiempo de Dios, nada podrá detener lo que Él ha decidido establecer en tu vida. Si sientes que Dios te ha dado un propósito, pero aún no ves las puertas abiertas, tal vez es porque aún estás en la fase de inspeccionar los muros en secreto. No te desesperes por compartir lo que Dios está haciendo en tu vida, sino fortalécelo en oración y en preparación. Y cuando llegue el momento de revelarlo, sabrás que ninguna fuerza podrá detener lo que Dios ha decretado para ti. 6. Tus experiencias espirituales. Las experiencias espirituales profundas, los sueños que vienen de Dios, las revelaciones divinas y las visiones que nos son concedidas no son para ser compartidas con cualquiera. No porque sean un secreto absoluto, sino porque no todos están preparados para entenderlas. Exponer algo tan sagrado ante quienes no tienen la madurez espiritual para comprenderlo puede traer incredulidad, burla o rechazo. En algunos casos, compartir lo que Dios ha revelado puede hacer que otros te vean como alguien exagerado, iluso o incluso fanático. La Biblia nos muestra que las experiencias espirituales profundas siempre han sido malinterpretadas por aquellos que no tienen discernimiento. José es un claro ejemplo de esto. En Génesis 37, Dios le dio sueños proféticos que hablaban de su futuro como gobernante, pero cuando los compartió con sus hermanos, en lugar de apoyarlo, lo envidiaron y lo odiaron aún más. Su reacción no fue de asombro ni de fe, sino de desprecio. Sus propios hermanos, en lugar de celebrar su llamado, lo vieron como alguien arrogante y digno de ser eliminado. José tenía un propósito grande, pero lo compartió con personas que no estaban preparadas para recibirlo, y eso lo llevó al rechazo y la traición. Jesús también enfrentó este tipo de oposición. Cuando hablaba con sus discípulos sobre el reino de Dios y sobre las cosas celestiales, muchos de sus seguidores no podían comprenderlo. En Juan 6:60-66, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?», y lo abandonaron. Las cosas espirituales no siempre serán aceptadas por todos. Pablo lo confirma en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que hay visiones y revelaciones que solo pueden ser comprendidas por quienes están en una dimensión espiritual más profunda. No puedes esperar que alguien que no ha experimentado la presencia de Dios entienda lo que significa un encuentro con Él. No puedes esperar que alguien que nunca ha recibido una revelación profética entienda lo que Dios te ha mostrado en sueños. No todos ven lo que tú ves, no todos oyen lo que tú oyes, no todos sienten lo que tú sientes. Compartir experiencias espirituales con personas equivocadas puede traer consecuencias negativas. Pueden sembrar duda en ti, pueden minimizar lo que Dios ha dicho, pueden hacerte sentir que lo que viviste no fue real, o peor aún, pueden volverse en tu contra. No todos los que te rodean tienen buenas intenciones, y algunos podrían usar lo que compartes para desacreditarte, burlarse o incluso sabotear lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso, la Biblia nos advierte en Mateo 7:6,
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo que Dios te ha mostrado es sagrado, es valioso, es una perla espiritual que debe ser protegida. No todo se dice, no todo se expone, no todo se comparte. Hay cosas que Dios te muestra que son para que las guardes en tu corazón y las medites en oración, no para que sean discutidas con cualquiera. Esto no significa que debas callarlo todo. Hay momentos en los que Dios te permitirá compartir lo que has recibido, pero debes hacerlo con discernimiento. Busca personas maduras en la fe, mentores espirituales, líderes que tengan el conocimiento y la experiencia para ayudarte a interpretar lo que Dios te ha mostrado. No confíes tus experiencias a personas que no caminan en el Espíritu, sino a aquellos que saben discernir las cosas de Dios. Si Dios te ha dado una visión, una revelación o una experiencia espiritual profunda, guárdala en tu corazón. No permitas que la incredulidad de otros apague el fuego de lo que Dios ha depositado en ti. Mantente firme en lo que has recibido, protégelo con oración y espera el momento de Dios para compartirlo con quienes realmente puedan entenderlo y edificarte con ello. No todo debe ser dicho, no todo debe ser compartido. Hay cosas que Dios te ha dado que necesitan ser protegidas, sueños que deben madurar en secreto, luchas que solo pueden ser llevadas en oración, promesas que no deben ser expuestas hasta su cumplimiento. La prudencia no es cobardía, es sabiduría. Si hablas demasiado, puedes atraer oposición innecesaria. Si confías en quien no debes, puedes ser traicionado. Si revelas lo que aún está en proceso, puedes ver cómo se desvanece antes de tiempo. El silencio, cuando es guiado por Dios, es una muralla que protege lo que aún está creciendo. Hoy Dios te dice, guarda lo que te he dado. No se lo confíes a cualquiera. No expongas lo sagrado a quienes no lo valoran. Espera mi tiempo y verás cómo mi propósito se cumple en tu vida sin que nada ni nadie lo detenga.